hablar de que en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, pues se evidenciaría un campo de exterminio comparándolo con estos campos de exterminio de la Alemania, donde todos lo sabemos porque está muy documentado, existían cámaras de gases y también grandes hornos de cremación. Ayer se hizo un recorrido en este rancho Izaguirre, Contralínea asistió, aplicamos varias técnicas del periodismo de investigación, entre ellas una muy particular que se llama observación estructurada. Y fuimos a ver si realmente existían estas cámaras de gases o estos hornos, porque nada más se había hablado de las cremaciones, estos hornos de cremación, para ver si realmente es equiparable con lo que ocurrió en la Alemania. No existen, no hay evidencia de ello. Lo que sí había, por supuesto, es este terreno escarbado. ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Muy buenos días y gracias por acompañarnos en una nueva emisión. Yo soy Carlos Santa Cruz y vámonos rápidamente con la información. Pues el día de ayer fue un circo, así le han denominado en muchos medios de comunicación, a el rancho Izaguirre y la Fiscalía del Estado de Jalisco, que permitió la entrada de madres buscadoras y también de medios de comunicación. Desgraciadamente, camaradas, pues estas madres buscadoras fueron engañadas por la oposición y por los medios de comunicación que están al servicio del PRIAN, quienes pues estuvieron haciendo una campaña toda la semana desde que se descubrió ese rancho de que era un campo de exterminio y que había cientos de prendas de ropas, maletas y cuerpos ahí calcinados. Pues por eso la fiscalía decidió entrar a estas madres buscadoras y también a la prensa para que se dieran cuenta por ellos mismos de que todo había sido una mentira de la oposición y de los medios de comunicación a su servicio. Recuerdo haber visto en Radio Fórmula, en Latinus, en Milenio y en muchos medios de comunicación de esos corporativos, pues usar la palabra campo de exterminio sin ningún sustento y sin ninguna prueba. Llegaron cientos de madres buscadoras cuando se avisó que se les iba a dar la entrada con la ilusión o con la, que vamos a decirle así, con la intención de reconocer alguna prenda, a ver si era de un hijo, de un esposo, de una hija, de un hermano, pero se llevaron la desilusión de que no había nada. Y es que es lógico, camaradas, se necesita muy poca de inteligencia para saber que cuando llega la Fiscalía General de la República a hacer las investigaciones, pues iba a recoger todos los indicios, todas las prendas que había ahí, si había osamentas, todo lo que ellos consideran indicios se lo iban a llevar. El día de ayer yo estuve siguiendo varios en vivos que hicieron reporteros que estuvieron en el lugar y todos se preguntaban como si no supieran que por qué estaban esas banderitas que decía indicio y aquí y acá, y toda la gente andaba caminando ahí contaminando el área de los hechos. Pues no es así, camaradas. La fiscalía cuando entró levantó todos los indicios, lo que quedó ahí, las banderitas, pues esos ahí los dejaron, pero el indicio pues se empaqueta, se hace un embalaje y pues se asegura. Estas madres fueron engañadas por la oposición o ellas confiaron de que eran cierto lo que estaba diciendo Milenio, Loré de Mola, Atypical TV, lo que estaba diciendo Radio Fórmula, Susana Uresti, López Dóriga y todos esos periodistas o pseudoperiodistas que están al servicio de la oposición y llegaron con la esperanza de ver si un hijo de ellos allí hubiera sido cremado. Otra cosa que se desmintió es que no hay hornos crematorios, como decía la oposición. Porque déjenme decirles, camaradas, el fiscal general de la República, Gers Manero, sí dijo que se habían encontrado restos humanos. Pero de eso a que sean hornos crematorios, la verdad es pues como crear un cuento de que no, un cuento de ficción, la verdad que no es real. Que un cuerpo o dos o tres sean quemados en un pozo, eso no lo convierte en un horno crematorio. Para que sea un horno se necesita llegar a una temperatura ideal para que casi se pulverice o se pulverice un cuerpo, la osamenta, y en esos campos no sucedió así. Al menos hasta ahorita queda desmentida esa versión de la oposición,
por casi la mayoría de los medios de comunicación que estuvieron ahí presentes, que coinciden que no era un campo de exterminio. Y sí hay indicios de que haya sido un campo de entrenamiento. La ropa que estaba ahí, no sé, probablemente haya sido de pues todos los que estuvieron ahí reclutados, que hay que decirlo, pues probablemente y muy seguramente sí hayan sido reclutados a la fuerza y algunos otros pues por su propia decisión. Eso es lo que se tiene que investigar. Ya dijo la presidenta de que se va a saber la verdad, nada se va a ocultar. Lo mismo dijo el fiscal Gers Manero y arremetió contra la Fiscalía de Jalisco, que si bien no ocultó, simple y sencillamente no hizo su chamba. Dejó todos los indicios ahí regados y no hizo su trabajo. Tendrán que pagar. Si existe la justicia en México, pues debe haber funcionarios de esa fiscalía que en los próximos días o en los próximos meses deberán ser detenidos. Y no solamente ellos, sino pues los narcotraficantes responsables de esa finca. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, camaradas, en la conferencia mañanera, la presidenta pues habló de esto, arremetió contra esos medios de comunicación al servicio de la oposición y con los mismos actores políticos de la oposición en México, pues que se inventan cosas, ya todo el pueblo lo sabe, es por eso que casi ya están extintos, pues las mentiras no les funcionan ya para nada en estos tiempos de las benditas redes sociales. Bien, camaradas, yo soy Carlos Santa Cruz, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta esta mañana. También arremetió contra Felipe Calderón Hinojosa y por ahí una reportera pues dejó entrever que Estados Unidos ya estuviera investigando a el Borolas y pues creo que si escuchó la mañanera hasta lo pedo se le quitó y debe estar temblando porque pues si dicen que Donald Trump quiere cabezas de políticos, eso es lo que dice la derecha, pues ahí está Borolas, ahí está Enrique Alfaro de Jalisco y pues también anda por ahí Cabeza de Vaca que está escondido quién sabe en dónde. Bueno, camaradas, ayúdenme compartiendo este video en sus redes sociales y terminen de ver todo, escuchar lo que dice la presidenta y nos vemos aquí para despedir esta emisión. Buenos días, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidenta, el próximo lunes 24 de marzo se cumplen 14 años de que los grandes medios de comunicación en México firmaron un pacto de silencio con el gobierno de Felipe Calderón en asociación con García Luna. Este pacto de silencio lo traigo a colación porque en aquel momento estas corporaciones mediáticas indicaron que pues no iban a hacer apología del delito, apología del crimen organizado y entonces firmaban este pacto. En los hechos sirvió para pues no informarle al pueblo de México las atrocidades que se cometieron en aquel sexenio y sobre todo para ocultar y de alguna manera convertirse en cómplices de la sociedad entre García Luna y el cártel de Sinaloa. Ahora parece que han olvidado aquel supuesto compromiso de que no iban a hacer apología del crimen y llegan al extremo de comparar a los cárteles del narcotráfico con el terrorismo, ¿no? En consonancia con la narrativa del gobierno estadounidense. Y también en esta misma tesitura hablar de que en el rancho Izaguirre en Teuchitlán pues se evidenciaría un campo de exterminio comparándolo con estos campos de exterminio de la Alemania nazi de Adolfo Hitler. Donde todos lo sabemos porque está muy documentado, existían cámaras de gases y también grandes hornos de cremación. Ayer se hizo un recorrido en este rancho Izaguirre, un hecho inédito, se permitió a la prensa y también a los padres, madres y familiares de personas desaparecidas ingresar a ese rancho que es el lugar de los hechos. Contralínea asistió, aplicamos varias técnicas del periodismo de investigación, entre ellas una muy particular que se llama observación estructurada.
y fuimos a ver si realmente existían estas cámaras de gases o estos hornos, porque nada más se había hablado de las cremaciones, estos hornos de cremación, para ver si realmente es equiparable con lo que ocurrió en la Alemania nazi. No existen, no hay evidencia de ello. Lo que sí había, por supuesto, es este terreno escarbado, la zona donde se supone que hacían entrenamientos, en fin, lo que ya se documentó y está también en la revista Contralínea. Preguntarle, Presidenta, sobre este informe que va a dar, pues porque ahora estas opositores, sobre todo, están explotando el legítimo dolor de las familias de desaparecidos, ¿no?, que con justa razón exigen justicia y exigen conocer el paradero de sus familias. Pero más allá de eso, existe una estrategia comunicacional que tiene que ver con este nado sincronizado, no solo en este tema de Teuchitlán, sino en otras temáticas, y que en el fondo buscaría la intervención de Estados Unidos en nuestro país. Entonces, preguntarle cuándo va a presentar este análisis que está haciendo su administración de estas corporaciones mediáticas y también de los opositores, pues que aprovechan el dolor de las familias para pues generar este clima también de pánico y de supuesta indolencia. Qué bueno que lo comentas. En efecto, ayer se abrió este rancho en donde en septiembre, o más bien en septiembre del año pasado, lo explicó muy bien el fiscal, entró en su momento la Guardia Nacional, hubo detenciones, se dejó el resguardo a la Fiscalía Estatal, el fiscal narró desde su perspectiva qué pasó con ese resguardo. Y después viene pues estas fotografías que salieron con un colectivo de personas que buscan a sus familiares, con una fotografía de ropa. Eso es, digamos, los hechos. Ya la Fiscalía pues tiene que hacer su investigación a partir de lo que puede recuperar también de la Fiscalía Estatal. Y me pareció muy bien que el fiscal haya abierto el lugar, pues para que cada quien sacara sus conclusiones. Es relevante lo que dices, que es la conclusión de Contralínea. Ayer otros compañeros que vienen normalmente a la mañanera también estuvieron presentes. Sería bueno que ellos también vinieran aquí a la mañanera a relatar lo que vieron en el rancho. Entonces, por eso nosotros hemos decidido dividir en dos temas. Uno, el tema de desaparecidos, y lo adicional que tenemos que hacer como gobierno federal y en general como Estado mexicano para prevenir y evitar que ocurra este delito, para sancionarlo dentro del marco de la ley, quiénes son los responsables, y poder seguir junto con los familiares buscando a las personas desaparecidas. Ese es un tema. Y también hablar del número de desaparecidos, en qué fecha se dieron, de dónde vienen las fuentes, y seguir buscando y modificar las leyes para permitir que se prevenga, que se sancione y que se siga buscando a las víctimas de desaparición y apoyar a los familiares. Ese es un tema. Y está vinculado ahora a la desaparición, porque eso es muy importante, principalmente a la delincuencia organizada. Porque hubo una época en México en donde la desaparición forzada la hacía el Estado. El gobierno desaparecía a personas que políticamente estaban en contra del gobierno. Eso es otra historia distinta a lo que ocurre ahora. Y en efecto,
muchas veces se utiliza a los familiares de las víctimas, que tienen pues un dolor enorme y que nosotros nunca nos vamos a confrontar con ellos, para ser parte pues de una narrativa. Esa es una parte. La otra parte es cómo fue que fue creciendo esta historia del campo de exterminio. ¿Quiénes fueron los que hablaron por primera vez de eso? Entonces, eso ya lo vamos a terminar, pero no queremos que se vincule una cosa con la otra. Y sí, en efecto, hay medios, hay algunos medios que ya entendieron que vivimos una situación distinta. Decía el presidente López Obrador en una frase que le comentó Alfonso Durazo en un recorrido de los que hicimos en la transición, que dicen los yaquis: antes como antes, ahora como ahora. Y sí, hay muchos medios que hay que reconocer, han comenzado a entender que estamos viviendo una nueva etapa, pero hay muchos otros, ya vamos a presentar en su momento, y particularmente algunos personajes de esos medios, o que tienen espacio en esos medios, que sin información comienzan a difundir una nota. ¿Por qué un periodista? Pregunto a los periodistas. ¿Cómo es que un periodista que tiene 40, 50 años siendo periodista o difundiendo las noticias, por una fotografía hace todo una construcción? ¿Por qué no van a la información fuente, base? Entonces, tiene que hacerse la investigación en Teuchitlán, en Jalisco, a fondo, y eso le toca ahora a la Fiscalía General, con la información que le dé la Fiscalía Estatal. Segundo, que cada uno de los que fue a ese lugar, de los periodistas, más allá de la situación de las víctimas y de los familiares de los colectivos, que diga qué vio. Con responsabilidad. Y después ya esta historia que se ha ido construyendo, que ya la vamos a presentar la próxima semana. Pero queremos, primero, el fortalecimiento de las leyes y todo lo que tiene que ver con el problema de los desaparecidos, de la desaparición como delito, y cómo lo atiende el Estado mexicano, el Gobierno de México, la Fiscalía, los jueces. Después, ¿qué pasó en ese rancho? Que los periodistas narren lo que vieron como lo están haciendo ustedes. Y tercero, toda esta ola que en realidad están en contra del gobierno, no hay otra razón, y que en efecto divulgan esta información, entre otras cosas, pues también para equipararse al tema del terrorismo. Ahora, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, y eso es importante, y nuestro trabajo tiene que ver con el trabajo del Gabinete de Seguridad para disminuir los delitos en el país, tiene que ver con decir la verdad siempre, y tiene que ver también con el derecho de réplica y con todo el trabajo que hacemos como gobierno, evidentemente, todos los 100 puntos de nuestro proyecto de nación, que es parte de la transformación que estamos viviendo. Pero sí es importante que cada uno asuma su responsabilidad y que en efecto actuaron de una manera en el pasado. Hay algunos que no han cambiado y no quieren cambiar,
y que su objetivo es estar en contra de nosotros, no importa lo que digan, no importa con base en qué información, y otros que comienzan a cambiar y que espero que otros se sumen a esto. Y si no, de todas maneras, ya es muy distinto hoy en México al México de aquellas épocas. Y entre otros, gracias a muchos medios alternativos que hoy tienen una manera de informar y posicionar de una manera distinta. Presidenta, quizá en ese análisis sea importante revisar otras narrativas que han ido acompañando también esta posición de Estados Unidos, sobre todo a raíz de que Donald Trump asumió la presidencia. En otro tema, Presidenta, preguntarle, porque en este programa que se llama Typical TV, hace unos días, un par de semanas, uno de los colaboradores, este es un programa de la derecha, uno de los colaboradores pidió que si se está combatiendo la criminalidad en México, pues entonces se busque extraditar a Felipe Calderón, ¿no?, por narcopolítica, así lo dijo esta persona en Atypical TV, y ya no sería solo el consenso de aquellos que participaron en la consulta ciudadana para conocer si se quería o no juzgar a los expresidentes, que la mayoría votó porque sí, y también ahora hay un consenso en la Casa Blanca de que el narcogobierno se vivió precisamente en el sexenio de Felipe Calderón por la asociación de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, con el cártel de Sinaloa. Preguntarle, Presidenta, pues si será posible revisar este caso de Felipe Calderón y sobre todo que en su caso, si se encuentran elementos, pues se denuncie ante la Fiscalía General de la República para buscar, pues eso, que rinda cuentas frente al pueblo de México. No nos corresponde a nosotros, le corresponde en todo caso a la Fiscalía, si es que llegara a encontrar estas evidencias. Ahora, desde mi perspectiva, el momento histórico que estamos viviendo, la conciencia que hay en el pueblo de México, la diferencia en la manera en que hacemos las cosas, las consecuencias de la guerra contra el narco, la detención de García Luna, una persona que llega a la presidencia, Calderón, con un fraude electoral, que para legitimarse declara la guerra contra el narco, que pone al frente de esa guerra a un personaje, García Luna, que lo premian en Estados Unidos, que tiene toda esta cadena de vínculos en su momento con periodistas, con organizaciones de la sociedad civil. Se incrementan los homicidios a más del doble. Las desapariciones. Las desapariciones. Y luego resulta que el personaje que se encargó de esa guerra estaba vinculado con los cárteles y está detenido en Estados Unidos. Bueno, todo esto que hoy es público, que no hay que dejar de mencionarlo, porque hay jóvenes que tienen hoy 15 años que no vivieron aquel momento, o 18 y que lo vivieron de pequeños, que tienen que saber que eso fue lo que ocurrió en México, vinculado además, por ejemplo, con el hecho de que los mayores ingresos petroleros en el país y excedentes petroleros fueron en aquella época y que no hay una sola obra pública que distinga a aquel gobierno. Desde mi perspectiva, el pueblo de México ya lo juzgó. Ya lo juzgó. Y el juicio de la historia,
quizás el más importante. Y hoy el pueblo de México ya juzgó a Calderón, a su sexenio. Y eso es lo que queda en el legado, en mal legado. Ese no se lo va a quitar nunca. A diferencia, por ejemplo, de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que también el pueblo de México ya lo tiene en un lugar muy especial de su corazón y de la historia, quizá como el presidente más querido en la historia de México, por su pueblo. Uno que evitaron que llegara en el 2006 por un fraude electoral, un presidente espurio que llega a la presidencia y desata una guerra en su propio país, con las consecuencias que ya conocemos, y un presidente amado por su pueblo. Y eso es el legado que va a quedar en la historia, por más que los adversarios quieran hablar mal del presidente López Obrador. Él dijo, yo lo dije en mi discurso en el Congreso, él dijo, no quiero que me pongan una estatua, una calle, no quiero que mi nombre vaya a ningún lugar. Y yo dije, no hace falta, ya está en el corazón del pueblo. Presidenta, también en este sentido preguntarle si en esta cooperación que está teniendo el Gobierno de México con el Gobierno de Estados Unidos se le ha informado a usted o al Gabinete de Seguridad si existe alguna carpeta de investigación en contra de Felipe Calderón allá, toda vez que pues la Casa Blanca ha señalado precisamente a ese gobierno de Felipe Calderón, sobre todo por esta narcopolítica o este narcogobierno. Consultarle si no es así, si no les han informado que exista alguna investigación abierta en contra del expresidente Calderón, si ustedes podrían pedir como Gobierno de México saber por lo menos si existe y en todo caso solicitarla para conocer en qué términos estaría. No tenemos conocimiento y no nos han informado. Y repito, no es un tema del gobierno. Si hay algún tema en la Fiscalía, pues que proceda la Fiscalía. Pero nosotros como gobierno no lo vamos a hacer. Bien, en otro tema. Buenos días, Presidenta. Manuel Galetzi Ramírez de Sin Línea y El Político en las Redes. Reforzando un poco lo que mencionaba mi compañera Nancy, también ¿qué opina respecto a los políticos que intentaron pues sacar raja y se aventuraron a decir incluso pues falacias, ¿no? Que hoy se demuestra que no había crematorios, o al menos en las pruebas que hicieron en los recorridos no aparecen? ¿Qué opina respecto a esta actitud pues carroñera de alguna manera? Pues sí, es que ya vamos a presentar quién fue el primero que habló de esto. A ver si nos ayudan ustedes también de dónde revisen quién de estos personajes de la oposición fue el primero que habló de esto y de ahí cómo se va retomando, cómo después de eso sale lo de narcopresidenta, narcoexpresidente, cómo se fue construyendo. Y repito, respeto siempre de nosotros a los familiares de las víctimas, siempre. No, la confrontación nunca va a ser, nunca nos vamos a confrontar con ellas, con ellos, porque ellos tienen un dolor que es perfectamente entendible y que nosotros tenemos que estar cerca y apoyar y todo el trabajo que estamos haciendo. Pero esto otro, pero además muchos de ellos fueron funcionarios de Calderón. ¿Cuánto tenía el PAN la última vez en una encuesta? Revísenlo también. ¿Por qué no hablan de García Luna? ¿Por qué no hablan de la guerra contra el narco?
Entonces, lo importante es que la gente, todo el pueblo de México, sepa qué pasó ahí. Y también cómo se construyen pues estas historias y quién las construye. Porque hay un periodista por ahí especializado en montajes. Loren. Nada más hay que oírlo, yo no lo oigo la verdad. Nada más lo veo aquí cuando traen la infodemia, el detector de mentiras. Sí, se lo preguntaba. Y me refiero al pasado, para que no vayan a decir que estoy utilizando palabras. Pero están siempre contra nosotros. Y muchas veces sustentado pues no en evidencias, sino en construcciones. Nuevamente repito, nuestra solidaridad siempre. Yo he dicho a lo largo de mi vida que siempre voy a estar del lado de las víctimas y de la justicia. Esa ha sido mi historia y así va a seguir siendo. Pero también hay que tener derecho de réplica frente a estas historias que se hacen. Sí, se lo preguntaba, Presidenta, porque el día de ayer algunos senadores justo de la oposición planteaban como la propuesta, ¿no?, de que se cree un grupo interdisciplinario a nivel internacional para investigar a profundidad esto, pero como se dice, pues, son de gobiernos anteriores, particularmente el PAN y el PRI. También quería preguntarle… Ahora, la verdad es la verdad, o sea, lo que encuentre la Fiscalía, porque eso siempre se tiene que conocer la verdad de qué pasó ahí en otros lugares, siempre, pero no la construcción de historias, ¿verdad?